Buenas noches. La Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, su presidente, doctor Leonel Fernández Reina, y el Centro de Estudios de la Salud, FUNGLODE, les damos a todos la más cordial bienvenida. Tenemos muchas autoridades. No las nombraremos, evidentemente, para que nuestro invitado tenga más tiempo para la conferencia. Nuestro especial agradecimiento al doctor Edgar Iván Ortiz por desplazarse a nuestro bello país desde Colombia para actualizarnos sobre la mortalidad materno-infantil en Latinoamérica. El doctor Jorge Vargas, destacado miembro de nuestro Centro de Salud, nos hará la introducción sobre el doctor. Gracias. Muy buenas noches. Doctor Leonel Fernández Reina, es presidente constitucional de la República, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y amigo personal. Doctora Yasmín Machuca, encargada ex oficio del Centro de la Salud, porque el doctor Gustavo Rojas le pide disculpas que tuvo un problema de salud familiar. Hay varias autoridades presentes en la cual me gustaría hacer mención muy especial en el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctor Edgar Vargas, gracias por su asistencia. Doctor José Garrido, presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal. Garrido hijo. Doctor Martín Ortiz, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Y cómo no, nuestro gran amigo, el doctor Jorge Azana, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablar de mortalidad materna en la República Dominicana es un gran reto. No pudimos cumplir los objetivos del milenio del año 2015 y tenemos unos objetivos mucho más trascendentales para el 2030. La República Dominicana, como Latinoamérica, no hemos podido cumplir y eso es inaceptable. Siempre que muere una mujer en nuestros países, hablando con un gran amigo momentos antes, me dice que el 70% de la mortalidad materna es en el puerperio, posterior al parto. Y eso no puede seguir sucediendo. Yo convoco a través del Centro de Salud de FUNGLODE, que es un centro de pensamiento en la cual lo invito a entrar en la página funglode.org, Centro de Salud, para que vean todo lo que nosotros hacemos, esta institución de pensamiento para mejorar la calidad de la salud de la mujer en la República Dominicana. Convoco a hacer un gran pacto de salud a todas las autoridades de salud pública, privada y las escuelas de medicina, las escuelas de formación de medicina, y eso es importante. Edgar Iván Ortiz es un gran amigo nuestro, pasado presidente de la FLASOT, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, miembro titular importante de la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, y una de las personas más autorizadas en toda Latinoamérica para hablar de mortalidad materna e infantil. Edgar Iván ha hecho el honor de acompañarnos en FUNGLODE por una razón fundamental: seguir contribuyendo a disminuir la mortalidad materna en la República Dominicana, en la región y en toda Latinoamérica. Y eso es importante. Ustedes no vinieron a verme a mí. Ustedes vinieron a tener ese gran banquete de poder discutir el pensamiento, la idea de lo que debemos hacer en nuestros países para de verdad disminuir ese gran flagelo. No podemos seguir en el siglo XXI permitiendo que nuestras mujeres mueran por falta de atención, por falta de actitud o, lo más importante, porque no conocemos la patología que tiene esa paciente. En nuestro país tenemos un gran problema que es la migración. Tenemos una migración que nuestras mujeres hacen tour para venir a parir a la República Dominicana y eso hay que enfrentarlo. Eso se enfrenta de una manera en conjunto, educación continuada y cambiar la actitud no solamente del médico, la actitud del personal de salud que tiene que ver con nuestras mujeres en la República Dominicana. Sin más preámbulo, quiero dejarlo con una de las personas que ha desarrollado el tema a nivel de Latinoamérica más importante. Y vamos a hacer en la República Dominicana, junto con la Federación Internacional de Ginecobstetricia, un gran encuentro, una gran fusión para mejorar la calidad de nuestras mujeres.
Edgar Iván Ortiz, nuestro amigo de Colombia, pasado secretario de Salud de Colombia, de Cali, Colombia, alcalde encargado de la salud de Cali, Colombia, y un gran amigo nuestro, porque es uno de los médicos más prestigiosos en todo el mundo hablando de este tema. Sin más preámbulo, el doctor Edgar Iván Ortiz de Cali, Colombia. Muy buenas noches. Realmente para mí es un honor estar aquí. Y cuando el doctor Jorge Vargas tuvo a bien invitarme, no dudé en aceptar su invitación por dos razones muy poderosas. La primera, porque ustedes de pronto no lo saben, me ligan afectos con República Dominicana. Dos sobrinos míos son dominicanos, nacieron aquí porque su padre fue un funcionario de UNESCO y trabajó en este país el mapa educativo, y estando aquí por muchos años trabajando el mapa educativo, pues nacieron Guillermo y María Virginia, quienes son dominicanos, y aprendimos a querer y desde luego a reconocer la cultura de este país y a disfrutarla. Yo contaba como anécdota que un 31 de diciembre en Estados Unidos tomamos la decisión de celebrar el Año Nuevo con un sancocho dominicano, no se me olvida nunca. Ese es el primer punto. Adicionalmente a eso, porque, y lo quiero hacer público, cuando Jorge me comentó que este evento tenía este escenario y que tenía el escenario de uno de los centros de pensamientos más importantes de América Latina que dirige nuestro presidente y futuro presidente de República Dominicana, yo no podía negarme de ninguna manera, porque créame, doctor, que como colombiano, soy de los muchos colombianos que profesamos por usted un aprecio muy especial, porque reconocemos en usted un hombre que nos ayudó a avanzar en el proceso de paz que hoy en día tiene a mi país como un país totalmente diferente. En nombre de los colombianos, en nombre de mi país, muchísimas gracias por lo que usted ha hecho. No tendremos nunca cómo pagarle eso, doctor. Y la segunda razón poderosa por la cual estoy aquí es que este tema me apasiona. Adicionalmente a eso, pues como digamos líder latinoamericano de la obstetricia y ginecología, pienso de que esos espacios que la vida nos da de poder hacer abogacía por las mujeres del continente, pues tenemos que aprovecharlos. Y en un país como República Dominicana, esta noche, donde además de encontrarme con colegas de toda la vida que aprecio muchísimo y que verlos aquí me llena de alegría, es muy importante tener un candidato que será el futuro presidente de este país, escuchando un poco dónde está el tema y compartiendo con él hacia dónde tenemos que ir, si la idea es mejorar la salud de las mujeres dominicanas y desde luego de las mujeres latinoamericanas. De nuevo, muchísimas gracias, Jorge, por darme esta hermosa oportunidad que no lo olvidaré nunca en mi vida. Y créame, doctor, que yo he estado en muchísimas partes, pero estar aquí para mí hoy es un honor muy grande. Tenerlo usted al frente allí, sentado frente a mí, es todavía un honor mucho más grande. Muy bien, entrando ya en materia, los latinoamericanos muchas veces tenemos que montarnos en las corrientes mundiales. Las corrientes mundiales generan a veces propósitos que se convierten en metas de desarrollo de las poblaciones del mundo, pensando en el mejor estar de todos los seres humanos del planeta. Esa no es, perdóname. Y en el año 2000 estuvimos presentes en Nueva York en una reunión de las Naciones Unidas, donde los ministros de toda América Latina se comprometieron con lo que se denominaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenían como punto de corte el año 2015 y que establecieron para el 2015 unas metas en diferentes tópicos que tienen que ver con el bienestar de la sociedad y en el tema de la salud, específicamente en el componente materno y en el componente infantil. Esas metas decían que había que reducir los indicadores de mortalidad que teníamos en nuestros países en 2/3 partes en el caso de la mortalidad de menores de 5 años,
para el año 2015, con referencia a la que teníamos en 1990, y en 3/4 partes para la mortalidad materna con referencia a la razón que teníamos en 1990. Todos los ministros firmaron, todos volvieron a sus países, todos comenzaron a trabajar seguramente por ese objetivo, y llegó el año 2015 y como lo van a ver ahora, lamentablemente no logramos la meta, pero lo que me preocupa a mí y lo que yo creo que es importante tener en claro es que sin haber cumplido con la meta del 2015, acaban los ministros de firmar un nuevo compromiso que está enmarcado dentro de las metas de desarrollo sostenible para el año 2030, que es todavía más complicado. Ergo, esto nos compromete a todos, pero compromete también a los responsables de la política pública de nuestros países, porque no basta con ir a los escenarios internacionales y firmar acuerdos y llegar a los países y no comprometerse con las estrategias que garantizan de que lo que se firma ahí pueda volverse realidad para beneficio de las mujeres. Entonces, como les decía, en el año 2000 se firmaron los acuerdos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que uno era reducir la mortalidad infantil en las 2/3 partes de lo de 1990 y el otro era la reducción de la mortalidad materna, y que para República Dominicana implicaba llegar a una razón de mortalidad materna de 46.9 por 100.000 nacidos vivos en el año 2015 y llegar a una muerte en menores de 5 años por debajo o alrededor de 21.7 por 1.000 nacidos vivos. Esas eran las metas de todo el mundo. Los latinoamericanos las asumimos y ustedes como país tenían ese reto de llegar a esas metas en el año 2015. ¿Qué pasó? En el mundo entero se logró una reducción importante de la mortalidad materna, del 45% de la que teníamos en el año 1990. En el mundo entero se hizo un ahorro de más de 500.000 de muertes maternas. 11 países, solamente 11 países del mundo alcanzaron la meta. 11 países del mundo. Y el progreso fue totalmente desigual y hoy en día 10 países, sobre todo de la India y del África, ¿sí?, representan el 60% de la carga de mortalidad materna del mundo. Y el mapa mundi de la mortalidad materna se concentra ahora con los excesos en África, en la India y por acá, porque el mapa es pequeñito, aparece República Dominicana, que está en un rango para el año 2013 que oscilaba entre 90 y 110 de razón de mortalidad materna para esa época. América Latina, al igual que lo que ocurrió en el mundo, tuvo una reducción importante de la mortalidad materna en el periodo. Y si uno mira el ahorro de muertes, ¿no?, se nos morían alrededor de 14.000 mujeres en el año 1990 y hubo una reducción importante para el año 2013, se estimaron 6.448 muertes. Y la razón de mortalidad materna en América Latina disminuyó, pero no disminuyó acorde a la meta fijada. Por esa razón, el único país latinoamericano que finalmente logró la meta fue Uruguay. Los demás países latinoamericanos, ¿sí?, nos quedó faltando un poquito para el peso, un poquito más, y aquí aparece República Dominicana, ¿sí?, donde República Dominicana pues no logró la meta que se había propuesto. Algunos países proyectaron llegar ahí, pero realmente no llegaron. Uno de esos países fue Perú, donde se generó toda una expectativa importante porque aparentemente Perú iba a cumplir con la meta, pero había finalmente un problema de subregistro de muertes maternas que tuvieron que aceptar y finalmente no lograron la meta. ¿Qué preocupa? Cuando uno tiene un problema de salud pública y las tasas de mortalidad o las tasas de problemas asociados a esa situación es muy alta, el primer impacto para bajarlas es relativamente fácil. Si yo tengo una tasa de mortalidad materna de 400, seguramente si yo tomo alguna medida mínima, como dar un micronutriente, voy a bajar a 300. Pero en la medida en que las razones o las tasas van bajando, las intervenciones son más complicadas y requieren ser mucho más costo efectivas y requieren muchas veces de tecnología, y ahí es donde los países en desarrollo nos comenzamos a rajar. Porque la oferta de servicios, ¿sí?, generalmente
no tiene la capacidad resolutiva que se requiere para enfrentar los nuevos problemas que se generan cuando yo voy haciendo el problema más pequeño. Entre más pequeño el problema, más complejos los problemas que tengo que resolver. Y miren ustedes la tendencia de la reducción de la mortalidad materna en nuestro continente. Veníamos con una pendiente bastante aceptable y a partir del año 2005 casi que nos estabilizamos. Y la razón por la cual nos estabilizamos es porque lo que se tenía que hacer requería de esfuerzos mayores. Véanlo desde la política pública misma, desde la legislación de los países hasta problemas relacionados con la educación de nuestras mujeres, la oferta de servicios y la competencia de nuestros recursos humanos para poder intervenir con la oportunidad y con la calidad que se requiere para poder preservar una vida de una mujer o de un niño en una situación crítica. República Dominicana ha tenido o tuvo unas tasas de mortalidad materna bastante altas. La meta era 46.9 y aquí quiero hacer una acotación importante, y es que hubo periodos en los cuales se comenzó en un descenso progresivo. La proyección era tener una meta en el 2015 de 141, pero finalmente República Dominicana para el 2015, porque este dato es el último, el más reciente de OPS, porque lo pedía la Organización Panamericana de la Salud, es del 16, es 90, pero en el año 2015 estuvieron un poco por encima de 90. ¿Yo qué quiero resaltar? Yo no festejo el 90, porque si ustedes miran, 90 está por encima, ¿sí?, de la razón de mortalidad materna de América Latina. Es casi el doble. Pero sí me parece muy importante reconocer que algún esfuerzo especial hubo en el país que hizo de que de una posible meta de 140 y pico, en el 2015 tuviéramos 90 y algo. Y yo quiero saber qué es, porque yo pues sigo el tema desde lejos, y lo van a ver ahora. Acá en este país hay unos indicadores de cobertura impresionantes, pero en este país lamentablemente la cobertura no ha ido de la mano con el tema de la calidad. Y ustedes lo reconocieron así. Y seguramente antes del 2015 los gobiernos se dieron cuenta de que los temas de calidad no estaban al orden del día, y probablemente hubo intervenciones en este país, porque sé que las hubo, para tratar de avanzar hacia un mejoramiento de la calidad que explican por qué cuando la proyección daba para 140, el país llega a 90. Eso me parece que es muy alentador, porque es que uno vive de las lecciones aprendidas en positivo. Lo que usted hizo que no le resultó, deséchelo, pero lo que usted le hizo que impactó, refuércelo. Y ahí me parece que ahí el país tiene una lección aprendida que puede ser una gran oportunidad si somos capaces de consolidar esos procesos de avanzar en mejoramiento de la calidad hacia futuro. Yo traje para esta presentación un análisis un poco de qué pasó, por qué América Latina no llegó. En el año 2000 en Nueva York, los países se comprometieron con estas tres grandes estrategias. Estas tres estrategias, salvo alguna muy especial, presidente, son las estrategias que hoy en día universalmente se aceptan como las más efectivas para reducir la mortalidad materna. 1, el acceso universal a los servicios de planificación familiar. 2, el acceso a los servicios de aborto seguro. 3, el acceso a la atención de calidad. Esta palabra está inscrita desde el año 2000, pero yo creo que no la entendimos. Confundimos cobertura con calidad de la atención, del embarazo, del parto y para efectos del niño, del recién nacido y del niño. Si usted mira, quizá culturalmente, porque estos temas también tienen su punto crítico desde la aceptación de los poderes que manejan el continente. El continente no se maneja únicamente desde la perspectiva de la bonomía de políticos estructurados y con visiones de futuro, sino que muchas veces la gobernabilidad depende de la capacidad de articularse con otros actores de los estados que tienen poder. En nuestros países la Iglesia sigue teniendo muchísimo poder. Y eso, en ocasiones, genera disrupción en el deber ser de políticas como la de planificación familiar y de acceso a los servicios de aborto seguro. Y los países latinoamericanos han ido avanzando en esta iniciativa dependiendo de cómo han venido manejando, ¿sí?, esa relación con la Iglesia que muchas veces genera disturbios. Hoy
o ayer en la Argentina, que es el país del Papa, ¿correcto? Donde en la Argentina hablar de interrupción voluntaria del embarazo era prácticamente una blasfemia. Una movilización muy grande de mujeres argentinas, más de 1 millón de mujeres argentinas hay hoy en las calles de Buenos Aires esperando a que mañana la Cámara de Representantes de ese país refrende la decisión del Senado argentino de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones hasta las 14 semanas y con las 3 causales más allá de las 14 semanas. Entonces, este es un tema que depende mucho de los patrones culturales en que se mueven las sociedades, pero que también depende mucho de la capacidad que tienen las mujeres de opinar y de pronunciarse y de manifestarse en los temas que tienen que ver con sus derechos. Hoy, ¿qué ocurre con la primera estrategia? Acceso universal a los servicios de planificación familiar. El mundo le falló a eso. Cientos de millones de mujeres, ¿sí?, que no desean un embarazo, carecen o no pueden acceder a un anticonceptivo. ¿Qué pasa cuando una mujer que desea un embarazo no accede a un anticonceptivo y se embaraza? Termina muchas veces buscando una opción que es el aborto inseguro, que es una de las causas importantes de mortalidad materna en muchos países de la región. O muchas mujeres conscientes que quieren utilizar anticoncepción, pero no se consigue, porque la oferta de métodos anticonceptivos no está al orden del día en nuestros países, y algo que es muy grave, y es que la oferta de los métodos anticonceptivos que hoy la evidencia recomienda para pacientes con condiciones de riesgo, que en caso de embarazarse pueden poner en riesgo su vida, que son los LARCs, los anticonceptivos de larga duración, como son costosos, tampoco están disponibles en muchos de nuestros países. Me llamó la atención esto. Para el año 2007, este país, en el año 2007, tenía una cobertura o una tasa de uso de anticonceptivos impresionantemente alta, 72.9. Yo diría que para esa época en República Dominicana hubo una política pública que se movió alrededor del tema del acceso a los métodos anticonceptivos. ¿Qué pasó entre esa fecha y la foto última que tengo, que es la foto del año 2014? Ahí está República Dominicana. Crecieron y República Dominicana, dice este indicador, en este país la tasa de uso de mujeres en edad fértil está llegando casi al 80%. Comparable con Canadá, ¿correcto? Entonces la pregunta que uno se hace es, si eso es así, ¿por qué en el año 2016 República Dominicana tiene una tasa global de fecundidad por encima del promedio latinoamericano? Donde hay países que tienen menos cobertura, ¿sí?, menos tasa de uso. ¿Y por qué razón la tasa de fecundidad en las adolescentes dominicanas es mayor que el promedio de América Latina? Esa es la pregunta del millón. Un país que en el año 2007 reportaba una tasa de uso llegando al 80%, que en el año 2014 la Organización Panamericana de Salud certifica que tiene el 80%, y que en el año 2016 presenta estos indicadores que están por encima del promedio latinoamericano. ¿Por qué? Entonces, República Dominicana no es diferente a los países vecinos, a nosotros, a Colombia, y si bien no tengo datos de investigaciones latinoamericanas, sí tengo datos de países de la región que nos pueden explicar por qué, a pesar de tener esa tasa de uso, tenemos esos indicadores de esas tasas de natalidad tan altas en mujeres en general y en adolescentes. Uno, porque es que hay un problema de inequidad. Las mujeres del quintil más rico usan anticonceptivos cuando lo desean, las mujeres del quintil más pobre cuando pueden. Entonces el primer factor que entra allí es el tema de la inequidad. Adicionalmente a eso, porque es que las mujeres que viven en el área urbana, y esta es Colombia, que se ha venido nivelando en el tiempo, pero en general, las mujeres del área urbana tienen mayor probabilidad de acceder a un anticonceptivo que las mujeres del área rural. Eso también tiene que ver con el tema de la inequidad. ¿Qué otra inequidad hay? Porque es que las que menos acceden a los anticonceptivos son las adolescentes. Y estas curvas se trazan hoy de 15 a 19 años. Y los que trabajan estos temas tendrán que modificar estas presentaciones, porque es que las relaciones sexuales y la necesidad de anticonceptivos hoy es desde la menarca, no es a partir de los 15 años.
Y ustedes como obstetras saben, y los pediatras saben, que los embarazos más complicados y los recién nacidos que tienen peor futuro son los que ocurren en las adolescentes extremas, en las que tienen hoy en día embarazos por debajo de los 15 años. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es una tasa de uso tan alta y por qué esos indicadores de natalidad tan discordantes? Claro, porque es que hay inequidad, porque es que no estamos llegando a todas las mujeres, estamos llegando a un sector de la población. Cuando uno mira a las adolescentes, ahí viene otra parte de la respuesta, porque es que las más críticas utilizan los métodos menos seguros. Entonces, si ustedes miran las adolescentes planifican prácticamente con el condón. Y los LARCs, los implantes o los anticonceptivos de larga duración, que hoy en día la evidencia dice se pueden usar incluso en adolescentes, apenas ahora estamos comenzando a utilizarlos. Y esta situación de planificar con los métodos menos seguros ocurre tanto en adolescentes solteras como en adolescentes unidas. Entonces la respuesta es, ¿por qué razón, con una tasa de uso de anticonceptivos tan alta en países como este o como el mío, tenemos unos indicadores de natalidad que están por encima del promedio? La respuesta es simple, porque no le estamos llegando a toda la población, estamos dejando sin acceso a las más necesitadas, y porque adicionalmente a eso el indicador tasa de uso lo hacemos contra el uso de los anticonceptivos menos seguros. Y los anticonceptivos ideales no los estamos utilizando porque son costosos y no los provee el Estado. Y esto, parte de la respuesta también. Esta fue una encuesta que hicimos desde la FLASOC en 1.161 adolescentes de 12 países, auscultando cuál es el conocimiento de estas jóvenes adolescentes en la anticoncepción hormonal de emergencia, que es una opción que se tiene. Pues resulta de que las mujeres, el promedio de la edad de las entrevistadas fue de 16 años, el promedio de edad de inicio de relaciones sexuales coitales en ese grupo se ubicó en los 15 años promedio, quiere decir que hay un grupo por debajo y otro por encima. Un grupo muy importante conocían la anticoncepción hormonal de emergencia, pero vieron ustedes que solo una pequeña proporción de ellos sabían, el 26% refirieron haberlo usado alguna vez. La información que obtuvieron de cómo usar esto la tuvieron con base de los amigos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la oferta, las niñas no saben usarlo porque es que hemos sido timoratos. ¿Qué me gano yo con tener para esta población adolescente anticonceptivos como oferta si no hay procesos de educación escolarizados? Porque los padres, cuando se sientan a hablar con sus hijos y quieren hablar abiertamente del tema de la sexualidad, no todos los padres latinoamericanos estamos preparados para eso. Pero el escenario natural para promover un comportamiento saludable y comenzar a combatir la epidemia de embarazo en adolescentes es la escuela. Y estos temas tienen que estar dentro del currículum de la formación de los estudiantes en la secundaria, porque nosotros lo que sí no vamos a poder acabar es que hoy en día los jóvenes no tengan relaciones sexuales porque es la mejor manera de prevenir embarazo en adolescentes. Eso no se va a dar, ¿correcto? Tenemos que educar. Acá en República Dominicana la tasa de natalidad en adolescentes bajó, sin embargo ustedes tienen un porcentaje de embarazos en adolescentes bastante importante, que yo creo que implica también fortalecer no solamente la oferta, sino fortalecer los mecanismos de educación y buscar escenarios que son los escenarios de la educación regular, donde estos temas se tienen que tratar de manera más abierta y obviamente de manera científica. Y quería traer esta diapositiva porque nosotros en Colombia estamos muy preocupados con esto. Estamos hablando de que hemos bajado, al igual que ustedes, la tasa de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19. Yo les mostré esta gráfica, mírelas, ¿correcto? Pero no conozco las cifras de República Dominicana, pero yo creo que nos comportamos más o menos igual. Preocupa el incremento de la tasa de fecundidad entre los 10 y los 14 años de edad. Preocupante, porque es que en este grupo es donde está gran parte de la mortalidad materna. Ahí los embarazos son de muchísimo riesgo y adicionalmente a eso la mortalidad infantil, porque el tema de paternidad de estas niñas es un tema que no garantiza que en la vida futura de ese recién nacido tenga las condiciones para crecer sano.
Yo diría que si estamos hablando de mortalidad materna y estamos evaluando solo la primera intervención, que era acceso universal a los métodos anticonceptivos, y queremos responder por qué no logramos las metas de desarrollo del milenio, creo que la respuesta es evidente, es clara. No lo logramos porque no fuimos capaces de cumplir por muchísimas razones que he expuesto, y por esa razón, miren ustedes, el grupo de adolescentes ya comienza a ver la rayita roja de los adolescentes por debajo de 14 años, cómo contribuye a la mortalidad materna del continente. Si queremos disminuir la mortalidad materna, tenemos que comprometernos como política de Estado, nosotros como profesionales con la consejería, a que las mujeres, de manera universal, como decía la meta, logren acceder a esto. ¿Qué ocurre? Adicionalmente a esto, cuando uno mira de qué se mueren las mujeres, se encuentra uno que las muertes maternas de causa indirecta, que son las muertes maternas que no están relacionadas con problemas propios del embarazo, no son la preeclampsia, no es el parto obstruido, son las muertes maternas de aquellas mujeres que se embarazan teniendo un lupus eritematoso, teniendo una hipertensión crónica, teniendo una diabetes, teniendo una enfermedad crónica que el embarazo le exacerba y finalmente la puede matar. Ahí hay un gran componente. Hoy en día representan un porcentaje muy alto de la mortalidad materna en el mundo. Y en América Latina, mucho más. 27%, una de cada 3 muertes en América Latina está asociada a una muerte materna de causa indirecta. ¿Cómo interviene uno las muertes maternas de causa indirectas asociadas a mujeres que se embarazan con problemas de salud preexistentes? La intervención tiene 2 escenarios. Uno, en la preconcepción, antes de embarazarse. Programas serios de consejería, preparto o consejería, eso se llama atención preconcepcional, ¿correcto? Donde las mujeres puedan ser vistas antes de que se embaracen, identificar las mujeres que tienen esas condiciones de riesgo y ofrecerles a esas mujeres métodos anticonceptivos que son los no hormonales, no son los anticonceptivos hormonales combinados, tienen que ser los métodos de larga duración, para que esas mujeres se embaracen en la medida en que su condición de salud se pueda controlar o que definitivamente, si no se pueden embarazar, no se embaracen. Pero la pregunta es, ¿cuántas mujeres reciben esos anticonceptivos? Y miren esto es una publicación de los norteamericanos. En Estados Unidos, el 65% de las mujeres en el posparto, que es el otro momento que se daban un anticonceptivo de estos, no lo recibía. Y todo el mundo reconoce de que acceder a esto es importante si queremos reducir la mortalidad materna. 2 momentos de oro para evitar las muertes de causa indirecta, la preconcepción y el otro, el puerperio. ¿Cómo es posible que una niña de 14 años que sobrevive a una preeclampsia, presidente, excúseme que de pronto voy a hablar un poco médicamente, con una complicación horrorosa que se llama síndrome de HELP, que mata, se vaya del hospital sin un método de estos para volver embarazada 3, 4, 5, 6 meses después? Esa mujer, como me enseñó Ricardo Fecina, cada embarazo es un paso hacia la muerte, ¿correcto? Entonces, aquí hay otra intervención en la cual estamos en deuda. ¿Qué estamos haciendo para garantizar que las mujeres antes de embarazarse con problemas de salud preexistente o mujeres en los servicios de puerperio que sobreviven a condiciones como la morbilidad materna extrema, sobrevivientes de la morbilidad materna extrema, se vayan con un método de planificación adecuado? No lo estamos haciendo. Y si no lo hacemos, esas mujeres volverán en situaciones más complicadas. Esa es la deuda de los anticonceptivos y por eso no cumplimos. Segunda estrategia que plantearon en Nueva York y que firmamos: prevención del aborto inseguro. La segunda estrategia, continente americano, 4.2 millones de abortos, se estimaron en los años 2003 y 2008, de los cuales la gran mayoría de abortos que ocurren en la región son inseguros. El número de muertes por abortos inseguros en la región de América Latina es de 50 por 100.000 nacidos vivos. ¿Y a qué están asociados esos abortos inseguros? Porque es que a veces tenemos la percepción de que nosotros promovemos el aborto como una
medida saludable, no. Ni nosotros los promovemos ni a las mujeres les gusta abortar, para que seamos claros. Pero la forma como se previene el aborto, miren esta gráfica. Estos son países que tienen, esta franjita gris es la tasa de uso de métodos anticonceptivos seguros, no como nosotros, 80%. Países con leyes que son mucho menos restrictivas, ¿correcto?, donde la tasa de muertes por aborto inseguro es mínima. Claro, si las mujeres tienen acceso a anticonceptivos seguros, pues las mujeres planean sus embarazos y las mujeres nuestras no son proclives a buscar un aborto en condiciones que no sean asépticas, ¿correcto? Pero miren ustedes, en los países como los nuestros, donde pretendemos resolver el problema con restricciones legales y no contemplamos de que la estrategia de oro es incrementar el uso de los métodos anticonceptivos y educar. Entonces, cuando yo tengo una baja tasa de uso de métodos anticonceptivos, por más leyes restrictivas que tenga, la tasa de abortos inseguros y su contribución a la muerte materna sigue siendo muy alta. Por esa razón, adicionalmente al uso de los anticonceptivos, porque es lo que han hecho los países desarrollados y es lo que recomienda la Federación Mundial de Obstetricia y Ginecología, debemos abogar por leyes menos restrictivas. Leyes que permitan que las mujeres tengan derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones especiales. Miren ustedes cómo reduce la razón de muerte materna en el mundo en la medida en que yo soy menos restrictivo. Cuando yo soy restrictivo, las tasas de muerte materna son altísimas y en la medida en que yo voy legislando y voy permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación o incesto, en casos de fetos con malformaciones incompatibles con la vida o en casos de compromiso de la salud de la mujer, o cuando las tengo todas, miren ustedes cómo baja. Y cuando no hay, ¿sí?, ningún tipo de restricción, pues esto está mucho más baja. Ahora, pretender en países conservadores con la hegemonía de la Iglesia Católica pasar este escenario es una utopía. Nosotros tenemos que hacer abogacía y tenemos que manejarlo dentro de los parámetros, digamos, que la democracia nos permite. Pero yo creo que nosotros sí tenemos que abogar porque en todos los países latinoamericanos exista la posibilidad de hacer interrupción voluntaria del embarazo en casos muy especiales. No lo hemos logrado en el continente. Estas son las 32 abortos por 1000 mujeres en edad reproductiva, 11.000 abortos en América Latina por día, 3 mujeres mueren por abortos inseguros en América Latina por día. Aquí están ustedes. Esta es la estructura de la mortalidad materna de la República Dominicana. La primera causa es la preeclampsia, ¿correcto? Ustedes tienen ya causas indirectas que pesan, pero me preocupa muchísimo, miren ustedes, las muertes asociadas a aborto, que son estas moraditas, ¿correcto?, donde el peso del aborto en República Dominicana sigue siendo importante. Y cuando uno mira por qué razón en República Dominicana se mueren las mujeres por aborto inseguro, la respuesta tiene 2 alternativas. Una, porque no logramos una cobertura de métodos anticonceptivos seguros como debiera ser. Entonces las mujeres se embarazan, pero se embarazan cuando no lo desean o cuando no lo han planeado y buscan esa opción. Y 2, porque República Dominicana es de los pocos países que nos queda en el continente donde las leyes son restrictivas. En República Dominicana el aborto está prohibido bajo cualquier condición, ¿correcto? Ahora les voy a contar qué está pasando en República Dominicana, pero está prohibido bajo cualquier condición. Nosotros desde la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología hemos visto esto con muchísima preocupación. Yo quiero hacerle reconocimientos a líderes dominicanos, hoy me acompaña José Figueroa, hoy director de Profamilia. Hacer abogacía en países donde esta situación se da no es fácil. Y yo sé, señor presidente, que cuando uno está haciendo sus planes de gobierno, uno tiene que pensar hacia dónde lleva su país, pero también tiene que escuchar hacia dónde quieren llegar los habitantes de su país. Yo estoy absolutamente seguro que las mujeres dominicanas hoy, en el año 2018, verían con muy buenos ojos que en este país se avanzara hacia una política menos restrictiva con referencia al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo diría, presidente, que estos temas son difíciles,
Pero hoy leía un artículo que decía, los líderes a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, así no les gusten a todos. Y me parece, presidente, que en este grupo de pensamiento, este es un tema que tenemos que evaluar. Mire cómo va el continente, cómo va avanzando el continente, aún en El Salvador, que ha sido quizá el ejemplo más grande de política restrictiva, donde operar un ectópico que no esté roto da cárcel. Ectópico no roto da cárcel en El Salvador. Ya en El Salvador se está en proceso, ¿sí?, de buscar una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones especiales. Chile lo logró, Argentina, porque esta diapositiva no ha contemplado la de Argentina. Yo creo que República Dominicana, dado su problema de mortalidad materna, es que hoy en día estamos asumiendo un reto para el año 2030, que es un reto muy difícil de cumplir. Y tenemos las iniciativas y las estrategias sobre la mesa. El tema es cómo las hemos implementado. Entonces, nosotros, desde la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, consideramos que es importante el acceso a los anticonceptivos, la despenalización, las atenciones en salud, ¿no? Sin anticonceptivos seguros, siempre habrá embarazos no deseados, siempre habrá quien los quiera interrumpir, ¿no? La legalización en casos especiales, tener servicios adecuados para poder atender a las mujeres sin barreras y sin restricciones cuando deciden interrumpir un embarazo por alguna de las causales. Miren Colombia. Colombia ya está por debajo de 50. Nosotros no le pegamos al objetivo del milenio porque a los colombianos nos falta siempre un pedacito para el peso. Por eso me da mucho temor con la selección Colombia. No, eso, cuando nosotros somos favoritos, póngale la firma que hay llanto, ¿correcto? No somos capaces de manejar el favoritismo, el favoritismo nos mata. Pero miren Colombia, cómo a raíz de la sentencia, ¿sí?, hubo un incremento en los casos de interrupción voluntaria del embarazo, y miren ustedes cómo pasamos de un plató y la tendencia en Colombia es a continuar bajando en la razón de mortalidad materna del país, ¿correcto? Y lo otro, los modelos de reducción de riesgos, que es lo que está República Dominicana. En República Dominicana las mujeres no están quietas. En República Dominicana los modelos de reducción de riesgo, que ese concepto lo ideó los brasileros y los uruguayos, un uruguayo, Leonel Brioso, donde dijeron no, como acá no se pueden hacer interrupciones voluntarias del embarazo, entonces dejemos que las mujeres puedan acceder al misoprostol y que las mujeres se autodeterminen y que las mujeres, si consideran que el embarazo no debe continuar, se autodeterminan con el misoprostol y cuando llegan al consultorio del doctor llegan con un aborto incompleto, lo cual la ley no lo castiga. Esos son los modelos de reducción de daños, ojo a eso. Y si ustedes no lo sabían, eso está pasando en este país. Y eso no debería ser así, ¿correcto? Porque no puede ser posible que estemos en una estrategia que ya, además se promulga, ¿no? Esa estrategia la utilizaron en Brasil, en Uruguay, pero yo creo que en República Dominicana, a esta altura del partido, deberíamos de verdad comenzar a trabajar en los temas de ley. Y lo otro son los servicios de atención posaborto, todo lo de prevención terciaria, además, porque es que a veces escuchar esto dirán, no, pero es ese tipo, ¿será que ese tipo es un blasfemo? No, esto hace parte de una propuesta de la Federación Mundial de Obstetricia y Ginecología, de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Safe Abortion, ¿no? El acceso a los servicios de aborto seguro como garantía de los derechos humanos de las mujeres y como una estrategia válida para la reducción de la mortalidad materna. Yo puedo decirles que en la estrategia 1 y la estrategia 2 nos rajamos unos en mayor y otros en menor grado. Y los que nos rajamos en menor grado estuvimos más cerquita de la meta y los que se rajaron en mayor grado más lejitos de la meta. Evidencia, esto es de un colega colombiano, Agustín Conde. Usted puede evitar el 30% de las muertes si cubre la necesidad insatisfecha de anticoncepción y por cada punto porcentual que usted aumente el uso de métodos anticonceptivos seguros, reduce la tasa de mortalidad en 4.8 por 100.000 nacidos vivos. Adicionalmente a eso, para los pediatras, ¿no?, el hecho de que las mujeres planifiquen y amplíen los periodos entre embarazos, disminuye pequeño para edad gestacional, pretérmino, bajo peso al nacer,
que son problemas que están incidiendo en la alta e inaceptable tasa de mortalidad de menores de 5 años que tiene este país, que voy a referirme a eso en un momento. En resumen, 1 y 2, trabajados. Tercera iniciativa, aumentar la cobertura, la atención con calidad de los servicios de prenatal y parto. Miren el indicador de República Dominicana, en el 14. 99% de los nacimientos en República Dominicana son institucionales. 99. Una cobertura brutal. Y miren cómo crecieron. Tenían en el año 2007, llegaron al 97.5. En el año 2007, y curiosamente, algo pasó en el 2007, no sé, doctor, si usted era presidente, pero en el 2007 lograron unos indicadores increíbles. Estoy mostrando los indicadores, no porque usted estuviera, sino que eso es lo que encontré en los libros. 2007, yo le preguntaba hoy a Jorge quién era el presidente del 2007, hermano. ¿No? Porque es que el país en el 2007 alcanzó unos indicadores increíbles. Hace 11 años, ¿correcto? Pero no pudimos como seguir avanzando en lo que seguía. Yo hago cobertura, pero es que la cobertura sin calidad no funciona. Miren ustedes en atención prenatal, ¿no? Al menos 4 controles prenatales, prácticamente por encima del 90%. Pero ¿qué ocurre? La calidad. Cuando uno evalúa en América Latina las mejores prácticas, uno se encuentra, por ejemplo, que el manejo activo del tercer periodo del parto, que ustedes saben es clave para la prevención de hemorragia posparto, solo se practica en el 25% de los casos en el que está indicado. Cuando uno mira cositas como el sulfato de magnesio para que la gente no convulsione con eclampsia, la cobertura es como el 33%. Y cuando yo miro en Colombia las muertes maternas y hago los análisis de muertes maternas, el 90% de las muertes maternas tuvieron problemas relacionados con la calidad de la atención. ¿Por qué se dan los problemas de calidad de la atención? ¿Será porque los médicos somos así de incompetentes? Porque a veces tenemos la cultura, nosotros no hemos podido entrar en el concepto de la seguridad clínica de la atención de los pacientes. La seguridad clínica de la atención de los pacientes implica un médico competente en un entorno con capacidad resolutiva. Si no se dan las dos cosas, no pasa nada, así esté Tarzán. Médico competente con instituciones con capacidad resolutiva. Históricamente le cargan la mano al médico, porque cuando no hay capacidad resolutiva, eso induce errores. Y nosotros estamos en una profesión, los obstetras, que es considerada de alto riesgo, porque tomamos decisiones que definen el futuro de 2, ¿correcto? Y nosotros junto con los pediatras, somos hoy de las profesiones más demandadas que hay. Hoy en día, el problema nuestro es que estamos haciendo cobertura, pero no estamos trabajando en calidad. Y un atributo de la calidad, que es la seguridad, olvídelo. La palabra seguridad es exótica, pero tenemos que hacerlo. Miren este análisis. Vamos a hablar ahora, ya salimos de la mamá. Al final yo diría que pues no llegamos porque en la 1 y 2 fallamos y en la 3 nos centramos en cobertura, más no con calidad, para hacer un resumen sencillo, y ahí están los grandes retos. Esto era lo que la meta 21 proyectaban 24 en muertes de menores de 5 años, y en el año 16 tenemos 35, ¿correcto? Tenaz, 35. Pero los invito a que hagan este análisis. 35 por 1000 nacidos vivos en muertes de menos de 5 años. Cuando yo miro menos de un año, 22. Quiere decir que entre 1 año y 4, la contribución es de 13. 35 menos 22, 13. Pero el gran peso de la mortalidad de ustedes está en las muertes en los primeros 28 días de vida. 16. 16. ¿Y por qué se mueren en los primeros 28 días de vida los niños? Por problemas relacionados con la atención prenatal y la atención del parto. Y cuando me metí a estudiar el tema de República Dominicana, me encontré que las primeras causas de muerte neonatal son la asfixia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué implica la asfixia? La asfixia es un indicador de no calidad de la atención. La asfixia.
Segundo indicador, la prematurez. ¿Qué tiene que ver la prematurez? Problema relacionado con la calidad de los embarazos. Quiere decir que en los temas de promoción y prevención y en los temas de atención prenatal tengo tremendas deficiencias. Y finalmente la sepsis neonatal, que también tiene que ver con la forma como atiendo a esos niños. Me preocupa, pero al mismo tiempo siento que el país lo entendió, porque no hubiera sido posible llegar a 90 si no hubiesen trabajado ahí. Algo han trabajado ahí. Que no es suficiente, que hay que intensificarlo, hay que trabajar en seguridad. Y miren esto, ojo con esto, que esto es parte de la migración. Es el único país latinoamericano que hoy en día mantiene una relación en VIH hombre-mujer, donde las mujeres pesan más que los hombres. El único. ¿Y quiénes son las que se embarazan? Las mujeres. Entonces, el VIH, ¿sí?, gestacional y el VIH congénito son un problema serio aquí, y es muy serio por el tema de las poblaciones migrantes. Miren ustedes, 14% de bajo peso, por encima del promedio latinoamericano. Eso tiene que ver con la calidad de las mujeres que se embarazan en condiciones de salud deficientes, problemas de nutrición, mal controladas, como decía Jorge, que llegan a tener su parto aquí, muchas veces a través de la frontera, el gran problema de las migraciones. Pero esto es inadmisible, y aquí están los pediatras. No puede ser posible que la lactancia materna exclusiva, que en América Latina alcance el 35.3%, en República Dominicana sea del 6.7%. No hay nada más nutritivo y más saludable que la leche materna. ¿Cómo puede ser posible que tengamos 6 veces menos tasa de lactancia materna exclusiva en República Dominicana en las condiciones en que estamos? Aquí hay un espacio muy grande para trabajar en lo que tiene que ver con la calidad de la atención del embarazo, el parto y el manejo del recién nacido. Yo digo que este es el contexto, no de ustedes, de todos los países. La mortalidad materna e infantil es una expresión de la vulneración de los derechos humanos, del impacto negativo de los determinantes sociales sobre la salud y calidad de vida de las mujeres y recién nacidos, de las inequidades, y sigue siendo un problema relevante de salud pública. Y ahí vamos a entrar en este escenario al 2030. Firmamos, yo no firmé, nuestros ministros, que en el mundo la mortalidad materna debe estar por debajo de 70 en el mundo para el 2030. Que en los países que teníamos menos de 420, como ustedes o como nosotros, ¿sí?, tenemos que reducir la mortalidad materna en 2/3 partes de la del 2010. Si en el 2010 teníamos 100, quiere decir que la mortalidad materna debe estar alrededor de 65, 66 en el 30, y hoy en día estamos en 90. Ese reto es un reto, presidente, que lo podemos alcanzar. Lo podemos alcanzar porque lo que hay que hacer no es tan complejo. Yo diría que es un tema de voluntad política, es un tema de comprometernos todos con las iniciativas, ¿correcto? La tasa de mortalidad de recién nacidos a 12, hoy en día tenemos 18 en el país, y la de menos de 5 años a 25, y hoy en día tenemos 30 y algo. Quiere decir que tenemos retos entre el 2018, que ya se va a acabar, y el año 2030, que ya va a llegar. ¿Qué hacer? Prevención, ¿correcto? Vamos a trabajar previniendo los embarazos no deseados, el tema de la anticoncepción al orden del día. Vamos a trabajar manteniendo la cobertura, pero mejorando la calidad en los sistemas de salud para la atención de las mujeres y los niños. Vamos a mejorar las competencias de nuestros médicos y vamos a tener sistemas de monitoreo que nos permitan hacer abogacía. Aquí están las estrategias: atención preconcepcional, prevención del aborto inseguro, seguridad de la atención obstétrica, que evite estos problemas que tienen que ver con mala calidad de la atención, seguridad alimentaria para nuestros niños dominicanos, inmunizaciones, prevención del maltrato infantil. Y en el tema de seguridad, quería detenerme 2 minutos para decirles que hay una cosa que llama evento adverso. Ustedes saben, evento adverso es una falla en el proceso de atención no voluntaria que genera daño, ¿correcto? Y que los eventos adversos son muy frecuentes en obstetricia, porque es que nosotros estamos en un turno y como no tenemos ningún paciente porque hay partido, ¿sí?, a la media hora hay 10 en el servicio, ¿correcto? Y las decisiones son inaplazables, hay que tomarlas ya.
La población que manejamos es de mucho riesgo y trabajamos siempre bajo presión, y eso hace que nosotros estemos propensos a equivocarnos de buena fe. Por eso, hoy en día, los programas de seguridad clínica lo que buscan es generar barreras para evitar los errores. Y uno tiene que identificar en sus servicios dónde están aquellas cosas que pueden incrementar errores, porque de la aeronavegación, la actividad más segura del planeta es la aeronavegación. Aprendimos que hay mecanismos para disminuir el error humano. Estandarice procesos, aprenda de sus errores, tenga protocolos, confíe menos en la memoria, incremente el acompañamiento, tenga información para estar al día, listas de chequeo, tecnología, eso existe. Un piloto no arranca un avión porque un piloto está acostumbrado a hacer todo esto, y si encuentra algo que no funcione, además porque a la diferencia de nosotros, si el tipo lo prende se mata con uno, acá no. Por eso acá la seguridad no es muy importante. Yo tuve la fortuna de proponerle a mi país un modelo de seguridad que hemos implementado, soy autor de esta iniciativa en la cual creo. La educación, parte de lo que estamos haciendo hoy, y finalmente avanzar hacia vigilar no solamente la muerte, hay que trabajar más en la morbilidad, no hay que esperar que alguien se muera para analizar por qué se murió, trabajemos atrás, no esperemos la muerte como evento trazador. Y con esto cierro mi conferencia, que es un algoritmo que creé, donde yo digo de que el derecho más grande que tienen los seres humanos es el derecho a la vida. El esquema nuestro se centra en trabajar en lo que tiene que ver con calidad y seguridad clínica de la atención, sistemas de vigilancia, además de la mortalidad materna, de la morbilidad materna extrema, un evento nuevo que algún día lo evaluaremos, que es de pronto en el Congreso del año entrante, lo que es la morbilidad neonatal extrema, trabajar antes de embarazarse, en la preconcepción, dándole atención anticonceptivos a las más críticas, haciendo de que las mujeres se embaracen cuando lo deseen, protegiendo a las embarazadas, durante la atención prenatal mejorando la atención prenatal, y que las mujeres puedan acceder a países que tengan regulaciones menos restrictivas para interrumpir el embarazo en condiciones especiales. Durante el parto seguro, que ese es un concepto que tenemos que manejar para evitar la hipoxia, ¿sí? Y en el posparto, nadie se puede ir sin un método de planificación que haya sobrevivido ni Hermis, y tener niños más saludables, ¿sí? Programas de prevención de parto pretérmino, de sepsis neonatal, nutrición, inmunización, prevención del maltrato. Esto yo creo que es lo que hay que hacer si queremos trabajar con referencia al tema del derecho a la vida. Y esta diapositiva final no es mía, es de Fecina. Fecina me dijo, mire, Van, el problema de la mortalidad materno-infantil es de adjetivos. Dije, ¿cómo hay que dar adjetivos? Dijo, sí, y los puso en rojo. Planificación familiar y contracepción disponibles. Acceso a aborto seguro. Cuidados de emergencia seguros y adecuados. Sistemas de referencia funcionando. Cirugía de medicamentos obstétricos efectivos y disponibles. Cuidados de calidad durante el embarazo, parto, puerperio recién nacido y el menor de 5 años. Personal de salud capacitado y equipos adecuados, y sistemas de información que nos permitan hacer monitoría y rendir cuentas. Finalmente, yo creo que históricamente hemos cambiado nombres, estrategias, objetivos, enfoques, pero no cambiamos a veces los comportamientos como seres humanos. Aquí hay que tener amor por esto, hay que tener actitud frente a esto, y yo estoy convencido de que cada vez el panorama es más claro. Me parece que hoy en día entendemos mejor el fenómeno. Me parece muy importante que hoy en día podamos tener este tipo de escenarios, y en el caso particular de República Dominicana, tengo la certeza que así como nos sorprendieron con 90, nos van a sorprender en el 2030 con indicadores mejores. Y si usted es presidente, yo vendré por aquí y diré, el ministro de Salud que nombró el doctor, de esa conferencia del 2018, ¿qué tanto aplicó para que este país progresara? Muchísimas gracias por su gentileza, que Dios lo bendiga.